Hola chavos, buenos días, ¿cómo están? Ya después de una semanita de exámenes, espero les haya ido muy bien. Bueno, ya se pasó rápido la primera parte de este tetra de volada. Empezamos hoy la semana 7. Digo, espero como quiera que no haya tenido ningún problema con el examen, pero creo que relativamente estaba fácil. Y pues como siempre, al final de la clase pues vemos dudas y preguntas, todo lo que quieran checar. Este... Y bueno, vamos a empezar. Semana 7, tema sencillo, dos diferentes tipos de géneros literarios. Vamos a empezar a compartir. Mm, ok. Ok, como les digo, bueno, empezamos la semana 7 viendo dos tipos de géneros literarios, la fábula y la epopeya. Vamos a ver sus características, sus definiciones, cuál es la diferencia entre ellas. Entonces la vamos a ir viendo. Vamos también que, bueno, tampoco no solo son relatos estos, también son formas narrativas, también se usan como instrumentos culturales que se han modelado también en una educación moral y en una construcción de identidades colectivas en diversidades aquí en la sociedad mexicana. Hoy también vamos a ver eso, cómo también se enfoca estos géneros a la literatura mexicana. Vamos a definir que el alcance de cada género, bueno, para luego también ver sus características, cómo también son sus semánticas y sus funciones pedagógicas, sociales, que también se han ejercido por este largo tiempo. Vamos a ver la teoría y la crítica de estos géneros, perdón, y bueno, también entender que a pesar de esta antigüedad, la fábula y la epopeya, pues aún siguen vigentes, bueno, porque se van adaptando también a nuevos formatos y nuevas audiencias, como después de todo lo de lo digital, también se van a ir actualizando. Vamos a ver cómo desde la oralidad también, la preliteraria, perdón, hasta las aplicaciones digitales, estos géneros cómo se mantienen y se renuevan con pues, diferentes estrategias para ya comunicar pues lo que intentan, que son sus valores y narrar diferentes experiencias. Y entonces, bueno, esa es la introducción al tema de hoy, los dos géneros literarios. Vamos a ver el primero. ¿Cuál es la fábula? ¿Qué es la fábula y cuáles son sus características? La fábula, fíjense bien, se distingue por su brevedad y su carácter eminente didáctico. Cada relato está diseñado para presentar una enseñanza moral clara, destinada a guiar el comportamiento social. Su estructura concisa facilita la memorización y transmisión oral, lo que explica su vigencia como una herramienta educativa desde épocas antiguas hasta nosotros, una escuela moderna. Un rasgo definitorio es que el antropomorfismo animal, que utiliza pues obviamente animales dotados de cualidades humanas para ejemplificar sus virtudes y los defectos. Estos personajes no solo facilitan la identificación de lecciones éticas, sino que también universalizan el mensaje al evadir pues, nombres propios y contextos históricos específicos. El lenguaje de la fábula pues, suele ser muy accesible, con construcciones sintácticas sencillas y un registro cercano de habla cotidiana. Esta simplicidad pues no le resta riqueza, también al contrario, potencia el efecto pedagógico al centrar la atención en la moraleja final, que sintetiza la reflexión ética que el autor deseaba transmitir. Bueno, la moraleja es una parte de la fábula, bueno, se ubica al cierre de cada relato y funciona como un epígrafe moral que articula la enseñanza y asegura que el receptor comprenda el propósito del cuento. Esta explicitación final, bueno, distingue la fábula de otras. Es la característica
que la principal de la fábula. De otras formas narrativas más implícitas o abiertas a la interpretación. Yéndose al contexto mexicano, las fábulas, no, los dos autores, era Iriarte y Esopo, dos que adoptaron tempranamente como recursos oficiales en la educación, pues metían los principios universales de conducta y podían adaptarse fácilmente a materiales de enseñanza y la tradición oral. La fábula también ha evolucionado, como todos los géneros, pero lo importante es que no cambia su esencia y bueno, ahorita lo vemos con versiones digitales, en aplicaciones interactivas y bueno, en otros tipos de eventos. Em, bueno, entonces el estudio de las características de la fábula nos permite entender cómo un texto tan sencillo nos puede generar un impacto cognitivo y emocional duradero y cómo su estructura nos ha servido de modelo para múltiples manifestaciones culturales. Entonces, en resumen de lo que acabamos de ver, ¿cuáles son las características de la fábula? En definición, es un género narrativo con características específicas que la han posicionado como herramienta didáctica fundamental. Entonces, esa es su definición. Pero, ¿cuál es su característica? Que es breve y que es ficción. Bueno, y como nos dice aquí, relatos concisos de estructuras para transmitir enseñanzas morales. Bueno, el antropomorfismo animal, bueno, lo que dice que son los protagonistas siempre son animales y con un lenguaje accesible muy sencillo de comprender, y la característica más importante que es su moraleja, que es la conclusión que sintetiza la enseñanza moral, que nos enseña algo, o sea, la fábula al final su punto es que tiene un mensaje que darnos, entonces eso se le dice a la moraleja. Ahora, funciones y contextos de ambos géneros. Eh, bueno, tanto la fábula como la epopeya trascienden en el ámbito literario para actuar como depositarios de valores, creencias y patrones culturales. Bueno, la fábula nos educa moldeando conductas individuales mediante ejemplos claros, mientras que la epopeya construye un relato colectivo, enalteciendo héroes y hechos que refuerzan la identidad de cualquier pueblo. Bueno, la función pedagógica de la fábula se remonta a sociedades, bueno, de antes, preliterarias, desde, bueno, ancianos que transmitían normas sociales mediante, bueno, eran cuentos. Ya con la llegada de, bueno, las colonias en la historia, estas narraciones se incorporaron a estrategias de evangelización y enseñanza. Entonces la metieron a la religión, adaptándose a una cultura nueva. En contraste, bueno, la epopeya surge siempre en momentos, en fundaciones de crisis, cuando es necesario consolidar memoria histórica y cohesión local. La tradición náhuatl, por ejemplo, produjo relatos heroicos que explicaban el origen del mundo y exaltaban valores comunitarios, funcionando como un mito fundacional. La epopeya, a diferencia de la fábula, despliega una extensión mayor y en complejidad episódica que se refleja en las gestas heroicas y desafíos colectivos. Su lenguaje es elevado y emplea versos largos y fórmulas técnicas que favorecen la memorización de grandes volúmenes narrativos. Estos dos géneros, bueno, los dos se han adaptado a la historia y bueno, la fábula se mantiene todavía y la epopeya por su parte se reinterpreta ahora en novelas históricas, como también en cómics y incluso también en narrativas cinematográficas, ya que renuevan el mito heroico. Entonces, ahora vamos a ver vamos a ver estos dos géneros, sus ejemplos que se aplican en la literatura mexicana, como todos los temas que vemos, cómo se ejemplan aquí. En el sistema educativo mexicano del siglo XIX, las fábulas, bueno, las de Irarte y las de Esopo, que vimos ahorita, que son los dos autores con los que empezaron las fábulas,
se consolidaron como textos de referencia porque sintetizaban lecciones prácticas y valores universales en relatos breves que los estudiantes podían recitar y comentar. Estos libros, bueno, formaron parte de los planes de estudios oficiales y contribuyeron a la alfabetización y moral cívica. En el ámbito de las epopeyas prehispánicas, las narrativas orales náhuatl registradas en documentos, bueno, hay documentos como un ejemplo, son los ritos y tradiciones náhuatl, que nos muestran una presencia de una protoepopeya que describen hazañas heroicas y mitos de origen. Esas tradiciones, por investigaciones contemporáneas, revelan la riqueza épica de las culturas indígenas. Bueno, hay un ejemplo como el Popol Vuh, que es de la Maya, representa el culmen de la épica mesoamericana. Es un texto cosmogónico en verso que relata la creación del mundo, la genealogía de los dioses y las primeras hazañas de héroes culturales. Bueno, este estudio nos permite entender las tramas y los valores éticos de las civilizaciones mayas. Ya en la actualidad, las fábulas mexicanas han encontrado otro tipo de escenario en plataformas digitales. Bueno, hay diseñadores de contenido educativo que ofrecen tipo versiones animadas y de relatos tradicionales, ya como quiera manteniendo intacta su función moralizante al tiempo que incorporan recursos tecnológicos para atraer nuevas generaciones. Estas adaptaciones contemporáneas nos confirman que los géneros fundacionales de la literatura pues aún siguen vivos y pueden dialogar en formatos ya más avanzados sin perder sus propiedades esenciales. La coexistencia de tradiciones, bueno, orales, textos impresos también y soportes digitales crean un continuum cultural donde la fábula y la epopeya todavía se alimentan mutuamente y se actualizan para los contextos pedagógicos más exigentes. Estos ejemplos nos permiten apreciar la capacidad de estos géneros para adaptarse a necesidades educativas. Entonces, este es el ejemplo en México, cómo se van actualizando estos dos tipos de géneros. Ya vemos dos ejemplos de los dos autores más importantes y bueno, proseguimos. Sus diferencias lingüísticas y narrativas. Bueno, la primera, la fábula se caracteriza por su extensión breve y en prosa, directa, con un lenguaje ya más sencillo que busca la claridad. Su estructura suele ser lineal y se enfoca en una unidad de acción que desemboca la moraleja explícita. Esto se contrasta con la epopeya, que emplea un verso elevado, figuras literarias complejas y una estructura episódica que incluye digresiones y múltiples subtramas. En la fábula, los protagonistas suelen ser animales o personajes comunes que encarnan defectos y virtudes humanas, lo que ya facilita la traslación de la enseñanza moral y el comportamiento cotidiano. A diferencia de la epopeya, en cambio, se centra en héroes, semidioses o dioses, exaltando su valor y estableciendo modelos de conducta en el ámbito colectivo y mítico. Lingüísticamente, la fábula nos privilegia la accesibilidad empleando un registro estándar y sintaxis sencilla. La epopeya, en cambio, nos recurre a las fórmulas de otro tipo de técnicas que facilitan una tipo memorización de versos más largos, así como un léxico elevado que refuerza la solemnidad y el sentido heroico de cada rato. Bueno, la finalidad de la fábula es moralizante y didáctica, ofreciendo una final de lección explícita. Y la epopeya, por su parte, busca enaltecer un pueblo o una tradición consolidando su memoria histórica y forjando un sentido de identidad colectiva. Bueno, estos rasgos formales y funcionales nos indican cómo cada género responde a necesidades culturales distintas. La fábula es el crecimiento ético individual y la epopeya al fortalecimiento del imaginario social. Entender estas diferencias es clave para entender, perdóneme, para entender una riqueza narrativa y para entender cada texto como, bueno, en su contexto adecuado, en la recepción y su producción. Entonces, en resumen,
El aspecto en la fábula, que es breve y concisa. En la epopeya es larga y ya un poquito más compleja. Como dijimos también, puede ser una novela, se va también al cine. Es un tipo de epopeya. Su lenguaje en la fábula es más sencillo y directo y es en prosa. En la epopeya es más elevado con sus figuras literarias y el verso es más largo. La finalidad de la fábula, como le dijimos ahorita, es su moraleja, o sea, su enseñanza. Y la epopeya enaltecer héroes y hechos colectivos. Puedes poner un ejemplo como una película de superhéroes. En protagonistas, eh, bueno, la fábula son animales o humanos y acá son héroes en la epopeya. Su estructura es lineal en la fábula y compleja en la epopeya y en la oralidad breve, memorización, o sea, está muy cortita y bueno, técnicas como técnicas complejas. Entonces, esas son las diferencias en un tipo de género y en el otro. En la fábula es más cortita, en la epopeya es más larga. Vamos a ver ahora cómo tienen vigencia todavía en la tradición mexicana. Bueno, durante los siglos VI, al siglo XVIII, las fábulas se utilizaron como este, instrumento evangelizador y pedagógico en la Nueva España, integrándose como catecismos y manuales de enseñanza. Al mismo tiempo, cronistas y misioneros documentaron epopeyas indígenas, reconociendo una importancia ya a estos relatos como testimonios de como visiones originales. En el siglo XIX, la inclusión de fábulas en los libros de textos oficiales reforzó su papel formativo, mientras los movimientos literarios nacionalistas recuperaron elementos épicos prehispánicos y coloniales, reivindicando las raíces culturales como fundamento de la identidad mexicana. En el siglo XX ya trajo un interés ya académico más formal por las tradiciones épicas mexicanas, este, bueno, paralelamente también las fábulas se adaptaron a medios audiovisuales, educativos, ampliando otro tipo de alcance. Y bueno, en la actualidad estos géneros, los dos experimentan reinterpretaciones continuas. Las fábulas cobran vida en plataformas digitales interactivas y las narrativas épicas, historietas y producciones audiovisuales. Esta vigencia nos demuestra la capacidad de adaptar la fábula y la epopeya, que son son lejos de permanecer que estáticas, se renuevan para dialogar con retos culturales y educativos contemporáneos. Bueno, analizar ya esta historia de esta recepción nos permite entender cómo estos géneros se han sido apropiados y transformados para unas necesidades sociales, pedagógicas de cada época. Bueno, entonces, en resumen, esto de la tradición mexicana. eh, Vamos a, bueno, como ahorita no tuvimos, bueno, aquí en la diapositiva como se perdió, yo creo que no lo teníamos. ¿Cuáles son, bueno, la definición de la epopeya? Se las voy a decir. Digo, como que les voy a tratar de agregar a la diapositiva, pero no he estado aquí. Nada más para resumen, no lo vimos exactamente en una diapositiva, pero se los voy a decir que la epopeya es un poema narrativo extenso, que como quiera vimos las características ahorita, que cuenta hazañas y aventuras de héroes o personajes legendarios, generalmente relacionados con los orígenes o los valores de un pueblo o nación. Sus características son la narración heroica, que nos relata acciones valientes de un héroe, eh, sus temas que son temas grandiosos, que, bueno, ejemplos sobre guerras, ciudades o pueblos. Es un lenguaje solemne, como lo vimos ahorita, y elevado. Y sus personajes son los héroes que representan virtudes admiradas por una cultura, que tienen como valor, lealtad o justicia. Y también otra característica que tienen es que cuentan con una presencia divina, como dioses o seres sobrenaturales. Entonces, bueno, entonces esa es
definición y las características de la epopeya. Entonces, ya para terminar, en conclusión, bueno, tema cortito, ¿cuántos hemos conectados ahorita? A ver, estamos conectados 5. Ok. Bueno, para concluir este tema, bueno, entendemos que el estudio de la fábula y la epopeya como géneros fundacionales revela la complementariedad entre lo breve y lo didáctico y lo extenso e identitario. Estos dos juntos configuran un sistema narrativo integral que se ha orientado en transmisiones de valores y la construcción de memoria colectiva en México. La vigencia formativa de estos relatos nos obliga también a una revisión un poquito más crítica de usos pedagógicos, que es necesario también evaluar su eficacia moralizante, sino también sus implicaciones culturales para evitar reproducción acrítica y de estereotipos o relatos diferentes. La adaptación de las fábulas y la epopeya a formatos digitales contemporáneos abre nuevas posibilidades de experimentación y de acceso, pero también nos plantea desafíos en cuanto a la fidelidad en sus principios a profundidad de reflexión ética. Bueno, ya investigar epopeyas indígenas mexicanas, es un estudio imperativo académico que puede enriquecer nuestra comprensión en la diversidad épica nacional y aportar perspectivas alternas a la narrativa oficial. Bueno, de igual forma, la resignificación de la fábula en entornos digitales nos requiere un análisis ya más cuidadoso que combine una teoría literaria y estudios diferentes de medios para garantizar valores centrales. La, ok, bueno, la suma, bueno, para entender la fábula y la epopeya son vehículos todavía para la transmisión cultural, la información ética e literaria. Entonces, para ya terminar, dos géneros que usamos en la literatura, la fábula y la epopeya, vimos sus características, en resumen, pero como quiera, creo que en la primaria nos enseñaron esto, vimos muchos ejemplos de fábulas, en la epopeya no tanto, pero como les digo, se va a resumen como si fuera tipo de cómics o películas de héroes. Entonces, bueno, es perdón, una clase un poquito más sencilla. Vamos a empezar con las dudas y preguntas. Espérenme, voy a hacer esto. Ok, bueno, terminamos clase cortita, sencilla, dos géneros literarios fáciles. ¿Tienen alguna duda, pregunta sobre esto, sobre la clase primero? ¿Quiénes están conectados? Ok. No, maestro, todo bien. Buenos días, Iris. Eh, Hola maestra, buenos días, ¿todo bien? ¿Todo bien? En la clase, todo bien. ¿Fueron contestando la actividad durante la clase? Sí, yo sí. Excelente. Yo también, maestro. Digo, bueno, sí, cierto, sí, es mucho más fácil para ustedes también y por si tienen alguna duda. Digo, como que ya está relativamente sencilla, ¿verdad? Maestro, yo tengo una duda, pero respecto a una actividad. A ver, La actividad 2, era un Scrum. Lo realicé, pero no aparece la calificación. En el apartado de arriba de la materia viene así donde vienen calificaciones y viene desglosado todas las actividades del Tetra, y ahí no aparece la calificación. bueno, ahorita lo reviso y ya te lo agrego. Creo que todos tienen ese problema, maestro, la verdad. Bueno, entonces ahorita lo reviso y por qué no sale la calificación. Sí, Y bueno, sobre demás, los exámenes, ¿cómo les fue? me fue muy bien, saqué 10. Excelente. ¿Los demás? Yo también maestra Igual, saqué profe, yo 10. también saqué 10. Ok, no, no, muy bien. También estaba sencillo. Nada que no haya venido en las diapositivas, en las actividades, pues no, era lo mismo haz de cuenta. Pero bueno, qué bueno que les fue bien.
¿En todas las materias también les fue bien? Sí, maestro. Excelente. No, no, pues muy bien. A ver, ¿quién más falta de hablar? Todos, a ver, Adriana habló ya. Ah, sí, Adriana, buenos días. Me fue el examen. Adriana, ¿cómo te fue en el examen? Bien. Ok, bien. Las actividades, ¿todas las tienes ya hechas? Ok, bueno, y nada más falta Sheila. Buenos días, Sheila. Buenos días, profe. ¿Alguna duda o pregunta? No, ninguna, profe, todo bien. Las Ya. actividades. Sí, lo mismo que mi compañera que no tengo calificado la actividad 2. Ajá. Fuera de eso, todo bien, profe. ¿Y el examen? Eh, Bien, dentro de lo que cabe, bien, profe. Bueno, bien, ¿qué quiere? Así, ¿por qué dentro de lo que cabe? Bien, ¿cuánto sacaste? Porque tuve como que tres pequeños errores, pero bien. Ok, no, bueno, no, no te preocupes, normal nada más. Digo, sigue realizando tus actividades y pues conéctate también si puedes. Digo, sé que es complicado para muchos porque, mire, si se recuerdan, primeras dos clases éramos 13 en línea y ahora somos 5. Digo, como que ya también sé que es complicado, pero digo, también si no tienen algún problema de esos, también les da un plus para su calificación final. Sí, profe, muchas gracias. Eh, bueno, entonces no, ya no tienen más preguntas o dudas. Nos quedan 3 minutos de clase. No, ya no, maestro, solamente era eso de la actividad. Perfecto. Entonces, bueno, Sheila, ¿con las demás materias también te fue bien o nada más con esta y dos errores o las demás también? O las no? No, bueno, con las demás materias sí, me fue bien. Solo tuve como que un pequeño inconveniente con internet, pero con informática, pero todo bien, profe. Todo bien, excelente. Bueno, ¿cuántas materias llevan en este tetra? Son 6. Son 6. ¿Qué son? Eh, Valores, ecología, física, informática, literatura y matemáticas. Matemáticas. Ok, ok, bueno. No, pues muy bien. 6 y las llevan, o sea, es una diaria, ¿verdad? Me imagino. Una clase diaria. A No, veces a veces tenemos nos dos. tocan dos en un día. Ah, ok. Bueno, pero me refiero que cada materia lleva, o sea, es una clase diaria, una por materia. Digo, por semana, perdón. Una clase por semana. Ah, sí, 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 cada clase es una por semana. Ok. Bueno, no, pues perfecto, digo. Que bueno, espero que les haya ido muy bien en los parciales. Se va muy rápido estos tetras, de verdad. Digo, semana 7 de volada, bueno, 5 semanas, una examen, ahora van a ser otras 5 y luego examen final. Pues se va a ir muy rápido, digo, como quiera, para que estos realicen sus actividades correctas, también con las demás materias, para que les vaya bien y no vayan a segundas ni extraordinarios, porque viene el mes de diciembre y para que tengan también su tiempo libre. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, gracias por haberse conectado. El próximo martes igual, con la semana 8 y que tengan un bonito día, ¿va? Gracias, gracias, maestro. profe. Bonito Gracias, día. maestro, igualmente. Aprovechen, Gracias. aprovechen su día. Gracias y por Profe, levantar. profe, antes, nada más como pregunta, ¿dónde estaría grabada la clase o dónde podríamos ver la clase? En la plataforma y creo que también se sube a YouTube, pero ahí como quiera está el link en la plataforma. Ok, muchas gracias, profe. ¿De qué? Que tengan bonito día. Hasta luego.